Gentiles amigos, bienvenidos a un conversatorio más sobre educación y humanismo con el doctor Alejandro Rodríguez, doctor en educación por la Universidad de San Francisco. Un placer, como cada semana, encontrar también a la doctora en administración pública, Laura Flores Reyes. Ella es académica en instituciones como la UNAM y la Universidad Anáhuac. Doctor, gusto de saludarlo. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto también. Doctora, un gusto estar aquí compartiendo este espacio. Qué gusto saludarlos en este día que nos regalan pleno de sol y neblina que ya viene. El agua no nos va a faltar este día. No nos va a faltar. Laurita, bueno, déjame mando un saludo a Shulil Díaz Esquivel y a Ángel Almaguer. No nos podrán acompañar hoy, chicos, se les extraña. Y regresando, tú has puesto los temas en los conversatorios recientes. Yo te pido que lo hagas otra vez. Muchísimas gracias. Estamos acercando herramientas y elementos de aprendizaje con la experiencia que el doctor Alejandro tiene al respecto. Queremos en este conversatorio preguntarle, los alumnos y los profesores ya tenemos que manejar la tecnología y los instrumentos cognitivos para el aprendizaje. Doctor, estos recursos externos que modifican el sistema estructural de aprendizaje, ¿cómo nos puede dar una guía para irlos utilizando en serie con estos vigorosos académicos que usted siempre nos recomienda? Sí, le agradezco, doctora. Fíjese que es un tema interesante, da para mucho. Puntualizaré algunas cosas. Lo primero, creo que nos dimos cuenta pronto, algunos, que las plataformas, la tecnología, sin una intencionalidad que un docente, un profesor imprime, son neutras a la educación. ¿A qué me refiero? Que la solución de la situación educativa no es una plataforma. Que la solución profunda a una situación de catástrofe en los procesos de aprendizaje no radica la solución en una pantalla. Como usted bien dice, tendríamos que ir un poco más profundo. Tendríamos que considerar que es una experiencia humana y tendría que ser humanizante. Si tocásemos parte de la reflexión que he ido compartiendo, hay muchas corrientes y teorías que se acercan a esta realidad del aprendizaje. Yo he tomado como punto de referencia el constructivismo y uno de los autores plantea esto que usted dice, esta discusión, y manejando un lenguaje más constructivista es hablar de un proceso. El aprendizaje es un proceso social. No, hay momentos en que tú haces la labor interna de apropiación de conocimiento, de compartir conocimiento, pero no puedes dejar a un lado una comunidad de aprendizaje. Pensemos aquí en un salón de clase, pensemos aquí en una realidad, un aula virtual. Hay otros que conocen, que han aprendido y que pueden enriquecer el proceso. Entonces, en esta comunidad de aprendizaje, el uso hoy de tecnología, algún papá, algún maestro, yo espero que no muchos, quedarán quizá fascinados ante el decir, si hay una tablet, si hay una pantalla de por medio, quiere decir que esa propuesta educativa es mejor que otras. No, la clave está en la calidad del docente, porque el docente es quien intencionalmente acompaña. En lenguaje un poco constructivista, utilizando algunos autores que pueden después referirse al texto que a bien ha tenido usted compartir, de mi autoría, hablaríamos de que son artefactos con diferentes niveles. El primero de ellos, utilizando uno de los autores, Bartowski, es hablar de un artefacto primario, es aquel que es concreto, físico, como puede ser un teclado, como puede ser un poco de plastilina, como puede ser un libro, como puede ser una maqueta. ¿Necesitamos este primer nivel de artefactos en una experiencia de aprendizaje? Sí, es poner las manos a trabajar.
es la parte práctica, operativa, quizá el intento en algunas asignaturas de responder a la pregunta eterna del estudiante, ¿y esto para qué me sirve? Ahí entra esta primera parte, la manipulación, en el buen sentido, es decir, mover, quitar, poner, es el primer nivel. Me parece que ahí se encuentra el teclado, la plataforma, la pantalla, los objetos de conocimiento, todo lo que hay ahorita como lenguaje en esta propuesta híbrida en algunos lugares y para unos gobiernos regresar a lo que antes había de la pandemia, ¿no? El segundo nivel de artefactos, me parece que ahí comienza el más importante, son los artefactos secundarios. ¿A qué se refiere este autor? A decir que son representaciones de los artefactos físicos, de lo físico, de lo manipulable, con cuestiones ya más elaboradas. Estamos hablando de tradiciones, creencias, hábitos, costumbres. Es otro nivel de artefacto, es otra manera con la que podemos trabajar como docente y como adulto en casa o como estudiante. Puedo, y aquí viene una provocación fuerte, ¿eh? ¿Puedo moldear mis tradiciones, mis creencias? Normalmente sí, pero debo ponerlas frente a mí y poder, si no cuestionarlas, al menos acercarme de manera crítica, que por desgracia nos cuesta a veces trabajo, sobre todo a los docentes. ¿Qué piensas tú, alumno, respecto a esto que te estoy compartiendo? ¿Qué aportas tú? Normalmente decimos, los que ya llevamos tiempo en la academia decimos, hijo, me va a repetir lo mismo, lo que leyó en internet. A veces conviene hacerlo, porque es un proceso de apropiación del otro y un proceso de participación en esta comunidad de aprendizaje. Entonces, si ustedes ven, Jorge, doctora, es lo concreto, lo socialmente observable y evidente a un proceso ya un poco más interno. Y el tercer nivel, este autor maneja lo que es una especie de mundos construidos individualmente, pero que son compartidos, que se nutren y se modifican en el encuentro con otros. Pensemos en una clase. Yo inicio la provocación de la clase dando quizá una experiencia, un contenido, narrando algo, y si logro que se enganche cognitiva y emocionalmente el alumno o el grupo, comienza este proceso de ir y venir en conocimientos, de tomar, ofrecer y poder construir juntos este nivel que toque tu propio esquema mental, que toque tu manera de percibirte y percibir el mundo. Ahí me parece que hay elementos que se pueden rescatar hoy. Como docente, el decir, está bien, lo físico, lo palpable, lo manipulable se necesita. Estos artefactos primeros, el teclado es importante, sí, conviene, facilita, pero la intencionalidad de involucrar al otro en este proceso y esta experiencia de aprendizaje te lleva a un enriquecimiento mutuo. Suena complicado para algunos, ¿no? ¿Cómo es que voy a dejarle a mi alumno que hable si que hay alumnos terribles que nada más causan ruido, interferencia? Ahí está la labor de acompañamiento y de ir favoreciendo lo que ya platicamos en algún conversatorio, ¿no? Esta presencia real en espacios virtuales. Dejamos claros los criterios con los cuales nos vamos a mover en esta sala virtual. Dejamos claro los modos de participación, dejamos claro los procesos de participación y ponemos como docente claro los objetivos, el proyecto que tenemos para esa clase. Y siempre en versión beta, porque siempre habrá algo que modificar, algo que enriquecer. Me parece que es la riqueza que hoy podríamos tener frente a una realidad que no termina de dibujarse claramente. Sí, y aquí entramos a discursos, niveles, grupos, ¿no? Para algunos grupos y algunas instituciones ya se cerró la parte de la pandemia y estamos entrando ya a otra fase. Si vamos a la cuestión médica, dices, no, o sea, estamos todavía a tiempo, o sea, falta año, al menos un año, si hablamos de al menos un año, entre presencial, no presencial, cubrebocas, vacunas o demás. Y este debate entre si regreso a clase o no, si es lo mejor o no, es entrar a un tema donde hay muchos intereses, muchas perspectivas.
Yo me centro en la parte educativa, sea presencial, sea híbrido, sea como sea la propuesta, recupero y reitero, el docente interesado en enseñar tiene una herramienta valiosísima en la experiencia híbrida, pero también un reto muy grande, que también ya lo platicamos, ser relevante. Estar presente de manera intencionada como educador y generar esto. No entro al otro tema, ¿eh? Quienes sí se pueden o no nos pueden integrar en virtual. ¿Qué está pasando con muchos padres de familia que han decidido, sobre todo en educación básica, cambiar de un sistema privado a un sistema público? Sería otro tema, ¿no? Entonces, no sé, me parece, espero estar respondiendo un poquito a la inquietud, doctora Jorge, de este tema que siempre es muy amplio, ¿no? La posible respuesta ante una pregunta. Desde luego que sí, nos da usted razonamientos y herramientas valiosas para los que tenemos el deseo de conocer mejores herramientas y ahora artefactos de aprendizaje que son de mucha utilidad. Jorge. Sí, Laurita, tienes toda la razón. Escuchando al doctor, me remitía alguna vez que di la materia de ética a nivel licenciatura, en el que un servidor exponía a los jóvenes que hay dos tipos de actos. Los actos del hombre, que son más bien de carácter, llamémosle biológico, respirar, dormir, comer, y los actos humanos, que son los que tienen una intencionalidad, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo el utilizar un equipo de cómputo con un fin loable, un fin educativo, que un equipo tecnológico con fines criminales, por ejemplo. Entonces, aquí, doctor, yo caigo en la cuenta de que todo este año y un poquito más que llevamos en conversatorios, hemos tenido como un tema que subyace el de la ética. Finalmente, cuando tenemos dudas y planteamos esta duda a la ética, hace el bien y evita el mal, creo que tendremos también una manera más clara de planear nuestras clases y de darle un sentido y de utilizar correctamente las herramientas que nos dan. Sí, de hecho, Jorge, en el fondo lo que me parece que estás planteando y que hoy es urgente es volver a dialogar sobre la filosofía de la educación. ¿Cuál es el concepto de ser humano? La educabilidad de ese ser humano. Y a veces conviene echar la mirada hacia atrás y decir el ser humano en lo largo de su historia como especie, que ha planteado como modelo de un ser humano que esté involucrado en la vida social, con elementos éticos, en la vida familiar y que genere de alguna manera un impacto social. Sí, es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema hoy, poco tratado, es entrar al área de las humanidades, un área que parece muy árida, que parece muy teórica, pero que hoy en día me parece que es algo de lo que adolecen muchos líderes sociales, de lo que adolecen muchos líderes políticos, y me atrevo a decir con cierta reserva que algunos docentes también no hemos sido formados en esta parte del discurso filosófico, y cuando nos planteamos cuál es el ser humano que quiero formar, que quiero educar, se nos complica en ocasiones, y ante una respuesta no clara, no hay procesos claros, no hay prioridades claras, y por ende, todo lo que viene después, planeaciones, estrategias, evaluaciones, no son del todo claras. Se parcializan, se reducen, desde mi perspectiva. Sí, se reducen y entonces
al perder la intencionalidad humanizante de la cual usted hablaba en un inicio, entonces egresan de las aulas personas con habilidades, competencias, pero con actitudes o carentes de actitudes humanistas y humanizantes, y la sociedad, en lugar de asumir un papel de darle a la persona su lugar, simple y llanamente la hace a un lado en aras del mercado, en aras de las ideologías políticas, en aras de muchos ismos, ¿no? Sí, 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 es en el fondo hoy podemos hablar de la mercantilización del ser humano. Se ha vuelto mercancía, se ha vuelto mercancía el ser humano, por desgracia para algunos grandes corporativos, algunos intereses fuertes. Así es. Y es un tema. ¿Qué tema? Doctor, Sí. Gracias, Laurita. No sé si quieras agregar algo. Al doctor agradecerle que nos dé este autoconocimiento y estas autoexperiencias para mejorar los procesos cognitivos que nos ocupan. A ti, Jorge, siempre encuentras a la luz del diálogo los elementos que nos hacen reflexionar. En este caso, la intencionalidad nos viene a favorecer en este proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes. A ti, Laurita, al doctor, que son el alma de los conversatorios. Pues vía virtual les mando un abrazo a quienes nos están viendo y por favor, bueno, si les gusta, pónganle que les gustó y estén pendientes de nuestra próxima entrega. Hasta muy pronto, gracias.